días a todas, a todos. Les damos la bienvenida a este segundo ciclo de Se puede vivir resistiendo, que es un conversatorio. Y es una iniciativa por tener una comunicación entre diferentes grupos y organizaciones que resisten desde América Latina. Entonces, hoy el conversatorio le hemos puesto de subtítulo La sevicia policial en Colombia. Y efectivamente vamos a hablar sobre esta violencia policial y a la vez las formas que han habido de resistirla en Colombia. Y bueno, para ello tenemos el honor de contar con la presencia de David Barrios, de México. Él es docente investigador en la Facultad de Filosofía y Letras. También está Alfonso Insuasti. Él es docente investigador en la Universidad de Buenaventura y es integrante del grupo Cavilando. Y también contamos con la presencia, aunque con unos problemas técnicos con su internet, esperemos que mejore, de Adriana Patricia Castañedo Román. Ella es abogada, feminista, especialista en derechos humanos y actualmente es tesista de la maestría en ciencias políticas por la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Y yo, Juanita Costa, estaré de moderadora. Pues como ya dijimos, este espacio es con la intención de dar reconocimiento a quienes han luchado, resisten, son disidentes a estos procesos del neoliberalismo en América Latina del neoliberalismo hasta cosas más concretas como lo han sido los efectos de la pandemia, del confinamiento. Y todo esto pensando en la posibilidad de las acciones, ¿no?, de transformación y pues vincularnos como en toda América Latina. Entonces, pues yo les agradezco mucho a los participantes, a David, a Alfonso, a Adriana, y ellos se presentarán en voz propia y pues si gustan, te cedo la palabra, David. Sí, hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Juanita, por la presentación. Sí, comentarles que esta es la segunda sesión de este conversatorio que estamos intentando impulsar en este momento para dar cuenta de lo que está pasando en Colombia, pero también otras luchas que en los últimos meses y años han estado, digamos, planteando posibles alternativas en nuestra región al neoliberalismo, como ya señaló Juanita, pero también a problemáticas cotidianas que se están dando en los últimos meses y semanas. Bueno, decirles también a nuestros compañeros Alfonso, Edison y a nuestra compañera Adriana que este curso, este seminario ahora lo estamos haciendo compaginar con un curso dentro de otro colegio que se llama Desarrollo y Gestión Intercultural, y es un curso específico que está pensado para hablar de temáticas de cultura de la paz y no violencia, aunque hemos preferido abordar violencias en América Latina y el Caribe para poder hacer diagnósticos que eventualmente nos permitan también luchar contra esas violencias. Entonces también tenemos algunas compañeras y compañeros estudiantes que estarán en la sala y que eventualmente también les podrán hacer algunas preguntas, ¿no? Yo simplemente decir como parte de mi presentación que soy efectivamente docente en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, en el Colegio Desarrollo y Gestión Intercultural, y que, bueno, me he dedicado en los últimos años a estudiar los procesos de militarización contemporánea en distintas escalas. Me interesa sobre todo la militarización social, también temas de violencia en el ámbito de los diagnósticos. No es un tema que me guste de por sí, sino creo que es algo que tenemos que estudiar para poder transformarlo, ¿no? Entonces yo ahí dejaría mi presentación, Juanita, muchas gracias.
Gracias, David. Ahora le cedo la palabra a Alfonso para que se presente de voz propia. Perdón que estaba sin micrófono. Primero agradecer este espacio, este diálogo México-Colombia, es literalmente eso, porque el hermanamiento de las luchas es necesario y la reflexión conjunta y colectiva de lo que nos ocurre es demasiado central e importante. Entonces agradecer mucho este espacio. Yo soy docente investigador y milito en un grupo que se llama Cavilán. Entonces estoy aquí también en calidad de ello. Muchas gracias, Alfonso. Y Adriana, si puedes abrir tu micrófono y presentarte. Gracias. Mi nombre es Adriana Castaño, soy militante feminista, activista. Por mucho tiempo estuve en el grupo antimilitarista y como abogada, por mucho tiempo como abogada defensora de los derechos de los jóvenes, sobre todo el derecho a la libertad personal, en una organización antimilitarista en la actualidad. Si quieren, pasamos ya a la discusión como tal. Hemos preparado, el compañero Edison nos ayudó preparando algunas preguntas que pueden ayudarnos a abrir el debate. Son sobre todo sobre el marco jurídico político en Colombia. Y bueno, bueno, hay interés por saber si es posible distinguir modelos policiales en Latinoamérica y entre ellos cuáles actúan como policía política. Y quizá no se entienda lo mismo como policía política aquí en México y en Colombia, entonces sería bueno que nos ayudaran a saber a qué nos referimos con policía política. Ese sería un primer eje sobre el que podríamos participar. También hay interés para saber sobre la doctrina de seguridad nacional en Colombia. ¿Es aún vigente en el mundo y específicamente en Latinoamérica? Perdón. Y ¿cómo se enmarca la función de lo político-militar en el paradigma de los derechos humanos? ¿Y cuál es el límite de fuerza permitido o avalado en los marcos internacionales? ¿Y quién se encarga de regular esto? Entonces, pues David o Alfonso, quien guste tomar la palabra. Adriana, no sé si ya solucionó sus problemas de conexión. Les dejo el micrófono. Bien, David, si quieres, arranco. Creo que es importante poner un marco. Es decir, antes de entrar, lo jurídico le sigue a lo político. Entonces es bueno ubicar el contexto de alguna forma en el que nos encontramos. Estamos en un gobierno consecutivo, es decir, venimos de 4 gobiernos de derecha, Uribe 1, Uribe 2, Santos, oligarquía, con quien se firma la paz, con las FARC, y sigue el gobierno de Iván Duque. Iván Duque en realidad se parece la continuidad del uribismo puro y duro. En estos tiempos lo que ha logrado el gobierno de Iván Duque es hiperconcentrar el poder. Creo que ese es uno de los grandes objetivos que ha querido esa élite política anclada también a la económica, que se ha hecho al poder del Estado. Entonces, hiperconcentra el poder a tal punto de que los límites entre la división de poder entre los sectores se diluye. Tienen la cooptación total del Congreso de la República, tienen la cooptación total avanzaron en la cooptación de la justicia, ahora tienen un fiscal. Es importante enmarcar esto para poder explicar lo que sigue. Tienen a un fiscal que coloquialmente nosotros llamamos de bolsillo, es decir, que es de manejo, es un fiscal proinstitucional, pro partido, lo cual complejiza mucho la aplicación de justicia y lo que garantiza es el ejercicio de la impunidad. ¿Se escucha bien, David? Hasta ahí. ¿Sí? Lo que garantiza es la impunidad. Recientemente, con el nombramiento de lo que llamamos en Colombia los estamentos de control y de defensa de hechos, como es la Defensoría y la Procuraduría, pues también se convirtieron allí se hicieron unos nombramientos en esta lógica de esta cooptación del poder de personas cercanas al gobierno, que hacen favores al gobierno.
Entonces, vamos teniendo un escenario muy complejo cuando hablamos de defensa de derechos y cuando hablamos de aplicación de justicia. Lo que estamos diciendo es que en este gobierno la hiperconcentración del poder juega en contra del pueblo, juega en contra de la aplicación de justicia. Entonces, va un primer punto que es necesario tener en cuenta. Dos, recordemos que este gobierno, el partido de este gobierno, Uribe 1, Uribe 2, y este sigue siendo también del uribismo, es del uribismo, una derecha recalcitrante, prometió hacer trizas el acuerdo de paz. Y bueno, se extendió porque hizo trizas el país, lo cumplió. Es decir, están cumpliendo su tarea esencial y específica y es acabar. El acuerdo de paz no es, esencialmente en su estructura esencial no se ha cumplido. Recordemos la firma del acuerdo de paz entre la insurgencia de las FARC y el gobierno colombiano, pero no así, al desaparecer este actor, pues la política económica extractiva continuó, se profundizó. ¿Qué sucedió en este escenario? Entonces tengo una hiperconcentración del poder, tengo una economía extractiva que se profundiza y que se extiende a los territorios alejados. Entonces empezó un proceso de respuesta de las comunidades a exigir derechos y exigir también cambio del modelo, una defensa de las autonomías, defensa y a la par se profundizaron las condiciones de pauperización laboral, de desempleo y de marginación. Entonces mire todo este caldo de cultivo. Y viene la pandemia. La pandemia lo que hace es evidenciar, dejar muy al descubierto un gobierno cuyas decisiones empobreció, excluyó y marginalizó a la gran población, al gran porcentaje de la población. Estamos diciendo, somos 48 millones de habitantes según el DANE y 21 millones están en la línea de pobreza y pobreza extrema. 21 millones de 48 millones. Lo mismo con el tema del empleo. Las cifras son abismales. La sumatoria, para no complejizar, pues, y no entrar en detalle, pero más o menos estamos hablando de 30 millones de personas que o están desocupadas o tienen un ingreso precario porque su actividad es informal, es decir, la economía de la calle, la economía del vender frutas en una caseta, en un carruaje, el cuentapropista, trabaja uno o 2 días a la semana, etcétera, o recibe algún ingreso. Esas condiciones de pauperización es lo que lleva al estallido social. Y las reformas, en esa hiperconcentración que estoy comentando, las reformas se atizaron en el periodo de la pandemia, porque se generaron más poderes para el Ejecutivo y el Ejecutivo lo que hizo fue avanzar con el Legislativo en la propuesta de mayores reformas más lesivas para las condiciones económicas ya pauperizadas de Colombia. ¿Qué se suponía que venía? Venía un estallido social y el Estado se venía preparando porque su principal recurso económico lo estaba invirtiendo en la compra de material para la policía y para el SMAT. Estaba preparando, venía preparando este estallido social en compras desbordadas. Estamos hablando hace poco, 14.000 millones, es decir, de pesos colombianos, pues, y antes también se había hecho una denuncia que frente a la pandemia se había privilegiado darle dinero a los ricos, a los bancos, a las grandes empresas y al sector defensa, lo cual era muy preocupante, porque, claro, la mayoría de la población está físicamente aguantando hambre, incluso las encuestas lo decían. Un porcentaje muy amplio de la población bajó de 3 comidas al día a 2 y otras solamente 1 comida al día. ¿Eso qué implicaba? Un estallido social. ¿Qué implicaba? Organizar a la fuerza pública para contener ese estallido. Y ya se venían dando estallidos en el 2018, 2019. Recordemos el 21 de noviembre de 2019 fue un gran estallido antes de la pandemia. Y las manifestaciones de fuerza, de la fuerza pública, fueron extremas, es decir, vulnerando todo derecho. Aquí estamos hablando de que es un golpe directo a la democracia.
un golpe directo a la participación, al derecho de movilización, al derecho de la libre expresión, que incluso va a repercutir en el derecho a hasta el derecho a la huelga, el derecho a lo decía ahora, la libre expresión y el derecho que tiene todo ciudadano a manifestarse. Entonces, eso es lo que se reprime como tal, la democracia, la capacidad que tiene la sociedad y el derecho que tiene a expresar su inconformidad y a reclamar cambios en esencia. Entonces viene ahí la labor de la fuerza pública, la labor de la policía. La policía no está acompañando y garantizando. El enfoque que tiene es un enfoque de orden público, no de garantía de derechos. Y como es un enfoque de orden público, pues tiene que atender, según su mirada, una situación anómala que debe llevar hacia lo que consideraríamos una situación normal. Y es que la gente no se movilice en últimas. Ese es el llamado esencialmente que tiene el gobierno y que administra la policía. Ahora, ¿qué sucede dentro de la policía? La policía en Colombia tiene funciones militares, que es uno de los llamados de atención, es decir, no debería tener funciones militares, es para el ejército, para las 3 fuerzas de ejército, no para la policía. Aquí hay un hilo que nos lleva hasta el Plan Colombia. En el Plan Colombia se se formó también a la fuerza militar y de entrada también entonces por extensión a la policía con funciones militares en un país pues como Colombia. Entonces la mirada que tiene sobre la protesta, como lo reitero, no es de derechos, es de orden público. Y lo que estamos notando es que esa formación, hay que revisarla a profundidad y de hecho está dentro de los acuerdos de paz, revisar la doctrina militar y formación de los militares, porque tu formación está basada en lo que en una de las preguntas que ustedes manifestaban, es la doctrina de seguridad nacional, es decir, la lógica del enemigo, la construcción del enemigo. El enemigo antes el comunismo, hoy se extiende ese comunismo entonces a todo aquel que se manifieste en contra de lo instituido. Es una policía para garantizar los derechos de la élite, si es que podemos hablar de derechos, los intereses de la élite, de una élite política económica. Casi que uno pudiese decir, son coloquialmente la seguridad privada de la élite del Partido Centro Democrático viene a ser la policía. Incluso hemos notado cómo hasta para servirles un tinto, para llevarles el paraguas, para correrles la silla, es decir, se ha minimizado y se les ha puesto un lugar que no tiene y que no merece. La policía debe ser policía comunitaria al servicio de la gente, garantizando los derechos del pueblo, no garantizando los privilegios de la élite. Y eso es lo que está haciendo la policía en este momento. De ahí entonces su formación basada en la construcción del enemigo y basada en esa psicología de guerra que se aplica, incluso la mirada que se tiene del otro. Todos somos sospechosos. En Colombia se supone que partimos de la buena fe. Aquí todos somos sospechosos de todo, de cualquier cosa, por caminar, por estornudar, por lo que sea. Entonces, esa es la mirada que tiene el oficial que está de frente a una movilización, una formación basada en el odio, basada en la construcción del enemigo y basada en la defensa ya no de la Constitución y las leyes, sino la defensa de los privilegios de los ricos, de las élites y de un partido que se llama Centro Democrático. Entonces, casi que uno pudiese decir, hay que salvar a la fuerza pública del Centro Democrático, hay que salvar a la fuerza pública de la derecha, que se constituya en una policía comunitaria de servicio al pueblo. Que viene otro asunto. Esta es la policía y el ESMAD, la fuerza, el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Esa es la fuerza, además que están adscritos al Ministerio de Defensa y debería estar adscritos a otro ministerio para tener unas funciones distintas, funciones que les competan más como policía cercana a lo civil. Y estamos encontrando unas acciones que son directamente violatorias de derechos y que en el contexto que les estoy diciendo, pues claro, si tenemos una justicia casi que de bolsillo, y además la división de justicia penal militar para los crímenes que cometan los militares, o sea, un militar juzgando a un militar, pues va a ser más complejo el asunto. La garantía de que usted, si vulnera derechos, tiene la garantía de que nada le va a pasar.
que por el contrario, como está ocurriendo en Colombia, puede tener un ascenso, como tenemos los ascensos que ha generado este gobierno, militares que tienen investigaciones por ejecuciones extrajudiciales, lo que llamamos acá mal llamados falsos positivos. Es decir, hacer civiles dados de baja en combate, disfrazándolos de guerrilleros o de grupos armados ilegales. Entonces tenemos una policía que está actuando de manera desbordada, vulnerando todos los derechos y por encima de toda la normatividad, incluso de los mismos protocolos establecidos por el mismo Estado colombiano. Es decir, como que se suspendieran los derechos en el país. Y también encontramos una reacción internacional, bueno, hasta ahora viene siendo un poco más radical, pero todavía le falta a la comunidad internacional una reacción más contundente frente a lo que viene ocurriendo. Y se tratan, ahora, ¿cómo lo intenta explicar? Gracias a las redes sociales esto se ha hecho público porque los medios masivos de comunicación en parte son negocios de las mismas élites. Entonces, claro, hacen edición de las noticias o las presentan a medias o presentan solo una parte de las noticias. Por tanto, es una manipulación mediática. Entonces, esta acción reiterada de vulneración de derechos y de exceso o uso excesivo de la fuerza, es una acción generalizada, porque lo han querido hacer pintar como que algunos policías se exageraron, se pasaron, ¿no? Pues habrá que buscar esas manzanas podridas. No, es una acción generalizada y sistemática. Es decir, no es ahorita. Recordemos el 9 de septiembre del año de 2019-2020, que también se presentaron movilizaciones, se presentaron el caso de Dylan Cruz, por ejemplo, un joven que muere por una aturdidora que es disparada por un agente del SMAT, asunto que no debería ocurrir por los protocolos. Esas armas de letalidad reducida, primero no deberían ser utilizadas y segundo, tiene un protocolo de uso, pero fue tirada directamente, disparan directo a la cabeza y directo al cuerpo. Esos tienen un protocolo específico, esos protocolos no los están cumpliendo. Y también están haciendo uso de armas letales. El arma letal no puede ser utilizada en una manifestación, no puede ser utilizada en la protesta, no puede ser utilizada sino bajo unas especificaciones y unos protocolos muy bien estipulados, pero se está haciendo uso en medio de las manifestaciones y no guardando la debida proporcionalidad. Es decir, ¿contra quién se dispara? ¿O una persona que está armada? ¿O una amenaza latente que está en riesgo la vida? No. Se dispara de manera abierta a una manifestación sin saber, pues las consecuencias son lógicas. El caso de Dylan Cruz, por ejemplo, es simbólico y muy contundente porque la justicia opera y los resultados de la investigación, y esto no es un chiste, dice que la responsabilidad, que la gente dispara y Dylan se le atraviesa en la trayectoria del disparo. Es decir, esa vaina es loca, ¿no? Es salida de toda razón. Es decir, el pobre policía disparó, él pues, se le metió, entonces murió. Por tanto, no tiene responsabilidad. Pues eso eso es ridículo. Y además de ofensivo con la población. Entonces son acciones generalizadas, sistemáticas, se están cometiendo actos de tortura, actos crueles y degradantes contra la población, son acciones planificadas. Y acciones, ahí hay una responsabilidad de mando, quienes dan la orden, una acción planificada, una articulación que es lo más, también, pues aceita todo este escenario, una articulación con grupos de civiles armados. Eso es paramilitarismo, pues llámelo como lo llame, pero eso es paramilitarismo. Entonces, por ejemplo, en la reciente movilización de los indígenas en Cali, usted podía ver al policía al lado del civil con su camiseta blanca, su sombrero tal vez y su camioneta 4x4 blanca, su gran camioneta disparando, arma letal, disparando, el policía al lado. El policía no lo captura. Él debía capturarlo, tenía que proteger derechos. No lo captura, lo acompaña, lo sigue, lo secunda. Eso es gravísimo. También se tiene evidencia certera, cierta, de policías de civil
generando vandalismo, es decir, generando zozobra dentro de la protesta, que se infiltran dentro de la protesta y generan daños para generar terror y zozobra. También encontramos que son acciones que pueden inscribirse como delitos de lesa humanidad, en tanto son acciones de carácter generalizado y sistemático que atentan contra la población civil. Y así, pues, el senador colombiano Iván Cepeda, pues, lo ha hecho, ha tramitado las quejas y las denuncias a organismos internacionales, porque el Estado genera una abierta impunidad. Y creo que me estoy extendiendo mucho en las respuestas. Me excusa porque me voy emocionando. Pero es muy interesante tu intervención sobre caracterizar a la policía colombiana, ¿no? Si, a quién defiende, qué garantías son las que resguarda. Pero si gustas, hay más sí, participación. Tranquila. La regla de juego está. Discúlpame, sí. Pues le cedo la palabra a David, mientras tanto, en lo que Adriana puede elaborar alguna respuesta por escrito. Adelante, David, te escuchamos. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias a las personas que ya se conectaron, también del grupo, la gente que está siguiendo esto en vivo por Facebook Live o después en las retransmisiones, en los materiales que quedarán audiovisuales. Y bueno, decir que es importante ahí como contextualizarnos, ¿no? Ya Alfonso hacía toda una introducción de cómo ha sido el recorrido de la policía en Colombia, cuáles son los marcos de intervención. Decirles que, digamos, hay en la trayectoria de América Latina y el Caribe, hay algunas policías que siempre han tenido ese componente militar, como la policía militar de Brasil, que viene incluso desde el periodo colonial, como el cuerpo de carabineros en Chile, que también es un cuerpo militarizado, y por supuesto la policía colombiana. En otros contextos, como Argentina, como México, algunos otros países, se supone que la policía existía como un cuerpo específico para tareas de resguardo del orden público y tenían una función especial. Pero a lo largo de los años, en especial a partir de la década de los años 80, en toda la región se ha observado un fenómeno que un académico argentino, Diego Galeano y algunos otros han llamado como de militarización de las policías o de policialización de las Fuerzas Armadas. O sea que esto quiere decir que hay, por un lado, un entrenamiento militar de las policías, o bien, como ha pasado en todos estos países que referí, más Honduras, más todos los del Triángulo Norte, una creciente atribución a las Fuerzas Armadas de resguardar el orden público. Eso en México lo sabemos bien porque cuando se lanzó la llamada guerra contra el narcotráfico, justamente lo que se hizo fue depositar en las Fuerzas Armadas el resguardo del espacio público. Entonces, eso en los dos casos es muy problemático porque, digamos, si es por la vía de la militarización de las policías, quiere decir que van adquiriendo entrenamiento en un trato a la población que es hostil, que se basa en esto que ya estaba diciendo Alfonso, de básicamente pues un tratamiento de enemistad, de enemigo a la población. Y si es en el otro caso, pues también, porque y eso incluso aquí en México hubo filtraciones que nunca se supo bien de dónde provenían, de algunos mandos del ejército que decían, bueno, es que a nosotros nos piden que combatamos al narcotráfico y nosotros estamos entrenados para disparar, no estamos entrenados para resolver una disputa entre personas, ¿no? Entonces, digamos que desde las dos vías es sumamente problemático. Y después están estos cuerpos específicos que están destinados a la represión, a la dispersión de movilizaciones, como en México, bueno, en Ciudad de México, el famoso cuerpo de granaderos, que existía desde hace muchísimos años, que de hecho una reivindicación del movimiento estudiantil del 1968, uno de sus puntos del pliego petitorio era la disolución del cuerpo de granaderos, por justamente identificar que estaba destinado a la represión y bueno, este cuerpo se supone que recientemente fue disuelto
en los últimos meses, pero pues sigue habiendo este cuerpo que es el que acompaña, entre comillas, las movilizaciones, que las encapsula, que no sé si es eso un término que se conozca en Colombia, pero es esto como identificar ciertos grupos y aislarlos, ¿no? Con gente con escudos, ¿no? Esto es algo que sobre todo en México pasa con los grupos libertarios, pero que recientemente se ha empleado mucho esa técnica para aislar a mujeres en las movilizaciones que han estado ocurriendo en México en los últimos años. Entonces, también ahí podríamos pensar cómo se van incorporando determinadas formas de proceder, determinadas tecnologías en esta forma de dispersar movilizaciones y demás, ¿no? Sobre la construcción del enemigo, sí decir, o sea, yo creo que ahí, más allá de un debate estrictamente conceptual, pero que creo que nos puede servir para poner de relieve algunos elementos, sí pensar cómo se ha modificado, o sea, la doctrina de seguridad nacional como una doctrina que sí cundió por América Latina y que justamente buscaba identificar al enemigo comunista y luego desprender esa enemistad hacia sectores organizados de la población, el sector magisterial, los sindicatos, el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, por supuesto, ¿no? Y cómo esto se ha ido modificando con el paso de los años hacia una redefinición de enemigos, así como se comentaba en el caso de Colombia, cómo se va, digamos, esparciendo esa enemistad dentro de la población, pues podemos identificar en cada caso cómo se ha ido construyendo. En el caso de México, por ejemplo, sí es claro que hubo en los últimos años una definición del enemigo como parte de estas estructuras de la economía criminal, pero al mismo tiempo también se ha, digamos, vertido ese contenido hacia la gente que defiende el territorio y que se le identifica como violenta. Recordemos lo de Atenco, ¿no? O sea, como toda esa definición de, bueno, es que traen machetes y amenazan y le pegan a la policía y no sé qué. Ese tipo de cosas están, digamos, esparciéndose. Y lo mismo con la gente que defiende su territorio, pero ahí tocaría hacer como un trabajo más preciso para poder ubicarlo, ¿no? Y finalmente eso tiene que ver con algo que es transversal también en la doctrina militar, que digamos, también se filtra hacia lo policíaco, que es la contrainsurgencia, ¿no? O sea, la contrainsurgencia entendida como ubicar en un determinado conflicto que el eje de acción de lo militar o de lo policíaco es la población. Entonces eso tiene dos componentes también que han ido evolucionando, pero que son bastante clásicos, por así decirlo, que es el ámbito abiertamente represivo, coercitivo, y el ámbito de ofrecer proyectos sociales, lavarle la cara, en el caso de cuando hay instituciones asociadas con violaciones a derechos humanos, limpiarle la cara a esas instituciones, por ejemplo, en este momento, asignarles todo lo que tiene que ver con la distribución de las vacunas o de los operativos para poner las vacunas o cosas de ese estilo. Aquí estoy intentando como hacer un puente con México, ¿no? Y finalmente, para no extenderme, quiero decir que en esa imbricación entre la militarización de la seguridad pública y el empleo de fuerzas militares para seguridad pública, está esto que es clave, lo que está diciendo Alfonso. O sea, se están primero incorporando tecnologías militares para la represión, se están incorporando también tecnologías que en principio son no letales o esto que decía Alfonso, como que disminución de la letalidad, pero que al mismo tiempo se usan para generar pánico, para causar terror, para desmovilizar y también para asesinar. Entonces podemos observar cómo se ha ido también generalizando este empleo de por ejemplo, de las municiones de gas lacrimógeno para herir gente o para asesinarla, o las balas de goma para para afectar la vista o para que pierdan ojos. Y esto efectivamente no parece casual si vemos que es algo que ya ocurrió en Chile durante las movilizaciones, que pasó en Estados Unidos, que ha pasado en México también, y por supuesto los casos en principio más cotidianos de uso excesivo de la fuerza, como fue, y que además ya ha pasado en varios lados, esto de George Floyd en Estados Unidos. En México hubo también recientemente en Tulum, ¿no? Una inmigrante salvadoreña que murió exactamente, fue asesinada de la misma manera
la policía la detuvo y la asfixió, y bueno, entiendo que también en Colombia ha pasado. Entonces aquí lo que estamos observando es que efectivamente están dándose como esos traslapes. Y ya nada más para terminar esta primera intervención, mostrarles esto que se ha visto, que se ha estado usando en Colombia, que es este sistema lanzador de municiones no letales Venom. Y bueno, como podemos ver, tiene un uso también militar, porque pues aquí dice que lo usa el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y los gobiernos de Israel y Filipinas. Y lo que tienen estos, entiendo que tienen estas municiones, es que tienen usos diferenciados. O sea, está por un lado quizá una munición que es esto que se dice la aturdidora, o gas lacrimógeno, o bueno, se ha hablado de otro tipo de municiones, ¿no? Entonces, vemos también cómo se están, digamos, mejorando o las tecnologías de la represión. Bien, me están por acá avisando que tenemos quizá los audios de Adriana por acá. Entonces voy a hacer una modificación ahora en mi audio, en mi configuración, para poder ponerlos. Y mientras tanto también les comento que con el objetivo de que sea, digamos, incorporar también otra dimensión de lo que ha sido estas movilizaciones, vamos a presentar también en la pantalla algunas imágenes pues de lo que han sido estas jornadas de protesta en Colombia, desde la perspectiva tanto de la resistencia como de la actuación del ESMAD, grupo antidisturbios. Estos son fotos que hemos extraído de un Facebook que se llama Fotógrafas Latinoamericanas. En algunos casos podrán observar el crédito, y bueno, en otros casos no, pero bueno, ahí está la posibilidad de poder observarlas, ¿no? Entonces, bueno, mientras se presentan estas imágenes, yo hago alguna modificación en mi configuración para poder presentar los audios de Adriana. Un momentito, por favor. Muchas gracias, David. Entonces te esperamos con esos audios, pero pues sí, creo que la experiencia de militarización, lamentablemente en América Latina es amplia y es mucha, y ya Alfonso y David nos dan algunos puntos para algunos ejes para entender bien lo que pasa en América Latina y concretamente en Colombia, y ya David nos explicaba en México. Bueno, la compañera Adriana al parecer no pudo solucionar estos problemas de conectividad, pero ya David nos presentará algunos audios que Adriana preparó. Juanita. Sí, dime, Alfonso, adelante. Sí, mientras compañero organiza los audios y la presentación, quería agregar algo respecto de lo que le escuché si es posible, me dices. Pues yo no vería algún problema en lo que David prepara los audios. Adelante. Vale, porque sí, es que me pareció interesante lo que plantea David frente a la nueva caracterización. Y como las tendencias. Habría que anotar uno, y es el manejo de las redes. El manejo aquí en zonas se ha bloqueado el Internet, y ya está demostrado, se bloquea el Internet y se desconectan ciertos sectores de la luz eléctrica para poder generar mayor zozobra y atacar a los grupos manifestantes. Lo que dice David es claro, aquí van especializándose en poder cercar ciertos grupos de jóvenes o de manifestantes para poderlos atacar directamente. Lo otro es el tema del cuerpo, la desafortunada agresión sexual, la violación. Recordemos, hace poco les cuento un caso lamentable, dolorosísimo, y las cifras son muy elevadas también de agresiones sexuales de la policía con una niña de 17 años que fue capturada por 4 oficiales de manera burda, absurda. De hecho, no estaba en la manifestación, sino que pasaba casualmente. La llevan a una estación de una unidad de reacción inmediata.
es violada, violentada sexualmente. Al otro día ella decide, por la carga que tiene de lo ocurrido en su cuerpo, pues decide quitarse la vida, se suicida, pero deja toda la historia en su portal de Facebook. Es hija de policía. Entonces, esto es contra el que sea. Es decir, es muy lamentable, pero también habría que anotar ese punto. Es decir, la generación de zozobra va por todos lados, e incluye la red, incluye los cuerpos, incluye lo simbólico, y el partido de gobierno, que es la que le puso la tarea a la fuerza pública, que es el Centro Democrático, partido de extrema derecha, también dan órdenes a través de Twitter y a través de redes sociales. Entonces ahí ese es un ejercicio novedoso que también habría que tener presente en la reflexión. Sí, gracias por esta ampliación del comentario de David. ¿Estás listo, David, con los audios? Sí, los voy a poner y bueno, espero que se escuche bien. Del uso de la fuerza de manera exclusiva, un uso institucional, bajo unos límites, según la teoría liberal. Pero también es obvio, caracterizando a Colombia, que es bajo los modelos neoliberales, modelos liberales neoliberales o de la idea de la liberalización, los estados no tienen ese factor ni protector, ni paternalista, ni su enfoque está enmarcado en los derechos de las poblaciones. Si a ese atributo le agregamos que los gobiernos, o la característica de los gobiernos del sur, son pequeñas élites apropiadas de los gobiernos, entonces ahí tenemos un factor importante el tener en cuenta al momento de pensar que las Fuerzas Armadas que hacen parte de ese régimen o de esa característica de gobierno son apolíticas. Esa crítica que se le hace al liberalismo de la neutralidad política, pues lo vamos a ver evidenciado cuando vamos a hablar de las Fuerzas Armadas. A veces hablamos de las Fuerzas Armadas como en un asunto también de neutralidad y no vemos que estas y todos sus manuales están asociadas a una forma hegemónica que se tiene de Estado y de gobierno. Por tanto, cualquier investigación y análisis que hagamos hoy en el contexto de las Fuerzas Armadas necesariamente nos tendrá que dar un lugar diferente al liberalismo y a su famosa neutralidad política para plantear el problema, porque si hoy las mayorías sociales, a raíz de los levantamientos populares, las protestas, reclaman gobiernos de mayorías, pues definitivamente también es un asunto que se debe debatir, el asunto del enfoque de seguridad, el enfoque de las fuerzas militares y necesariamente cambiar los principios sobre los que estas fuerzas militares se sustentan. Un ejemplo de un cambio sustancial es Venezuela hace 20 años, que cambió a partir del 2002, el principio que se llama la Unión Cívico-Militar. Y la Unión Cívico-Militar también se llama Pueblo-Fuerza Armada. Y esa unión de Pueblo-Fuerza Armada a muchas personas no les gusta porque empiezan bajo los parámetros, como les vuelvo a decir, de la neutralidad política, el liberalismo, a tomar distancia o a juzgar con teorías, con otras teorías pasadas de lo que son las características de las democracias, pero no viendo los nuevos tiempos. Entonces es un reto para nosotros con otro lente ver los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos de la militarización pues están asociados también al gran mercado de armas, al hegemón, o sea, de que darle una mirada geopolítica a las fuerzas militares. Entonces, el poder político tiene un atributo del uso de la fuerza de manera exclusiva, un uso institucional, bajo unos límites, según la teoría liberal. Pero también es obvio, caracterizando a Colombia, que es bajo los modelos neoliberales, modelos liberales neoliberales o de la idea de la liberalización, los estados no tienen ese factor ni protector, ni paternalista, ni su enfoque está enmarcado en los derechos de las poblaciones. Si a ese atributo le agregamos que los gobiernos, o la característica de los gobiernos del sur, son pequeñas élites apropiadas de los gobiernos, entonces ahí tenemos un factor importante el tener en cuenta al momento de pensar que las Fuerzas Armadas que hacen parte de ese régimen o de esa característica de gobierno son apolíticas. Esa crítica que se le hace al liberalismo de la neutralidad política, pues lo vamos a ver evidenciado cuando vamos a hablar de las Fuerzas Armadas. A veces hablamos de las Fuerzas Armadas como en un asunto también de neutralidad.
y me había presentado que entre ellos he escrito algunas reflexiones sobre la geopolítica actual, la geopolítica del feminicidio y la necesidad de darle una visión también geopolítica al actual debate del contenido y todo lo que se llama la filosofía de las fuerzas militares y fuerzas de policía. Por tanto, un reto muy importante es saber que hoy en el mundo esas élites van a conservar y van a desear conservar ese poder. Por tanto, pondrán esas fuerzas militares a defender una minoría social. Entonces, ¿quién conforma las fuerzas militares? Necesaria una reflexión de que esas fuerzas militares, que también son un pueblo, logren una identidad de clase con las luchas de un pueblo, que se sumen a defender a las mayorías sociales y por tanto para mucha gente que se opone a decir que si son ideológicas o no son ideológicas, pero en el liberalismo exactamente tiene una posición ideológica. Entonces, en esa disputa por el poder político, pues nos toca a nosotros decir que una fuerza política, para una fuerza armada o una policía para la protección de las mayorías sociales, ¿en qué tipo de gobierno lo vamos a tener? Bueno, ahí terminaron los audios de lo que nos quería compartir la compañera Adriana. Entonces, bueno, se suma esto a las reflexiones que ya habíamos anunciado por acá Alfonso y yo. Y bueno, le cedo la palabra. No sé si Edison quieres agregar algo o continuamos con la dinámica prevista. No, continuemos. Ok, entonces, pues podemos continuar con la segunda parte de este guión que habíamos elaborado y es sobre específicamente el caso de Colombia. Entonces, algunas preguntas que pueden ser de interés para abrir el debate es sobre por qué hablamos de sevicia para el caso de Colombia. Bueno, ya David nos mencionaba anteriormente que esta palabra no se usa mucho en México, no es de uso común, pero bueno, se refiere a esta violencia excesiva que en Colombia sí usan esa palabra, tengo entendido. Y también podríamos hablar sobre, según lo visto en las manifestaciones, como brutalidad policial o exceso de fuerza, ¿qué sanciones puede esperar Colombia a partir de los tratados internacionales firmados? Bueno, algunos analistas comparan la crueldad de la intervención militar policial en Colombia con la que hace Israel en Palestina o la intervención que hace Occidente en Asia. Entonces, la relación en términos de dependencia de países históricamente militaristas, ¿qué implicaciones tienen para la vida política interna? Pues esas serían los ejes sobre los que podríamos platicar. Pues si quieren seguimos la participación, el orden de participaciones que tuvimos en el primer bloque. Podríamos empezar contigo, Alfonso, si te parece bien. Creo que lo que voy a decir no tendríamos problema nos entendemos perfectamente. Uno, esto se enmarca también, ahorita hablamos del enemigo, de la construcción del enemigo, dentro de la doctrina militar, pero también se enmarca dentro de una categoría más grande que es la criminalización de la pobreza. Es decir, todos somos sospechosos por ser pobres y la pobreza es la que hay que contener. No contener para transformar y que dejemos de estar empobrecidos, no. Es contener las manifestaciones de inconformidad. Hay una criminalización permanente, no solo en las manifestaciones, es en la vida cotidiana, una criminalización que se extiende incluso en el imaginario colectivo al identificar quiénes pueden ser los potenciales agresores con solo verlos por su biotipo y por sus formas de vestir y por sus formas de expresarse y por sus formas de estar conectados con la ciudad. Entonces hay una criminalización de la pobreza que se extiende en este caso pues a población juvenil porque es la que no tiene oportunidades y se extiende a todo aquel que quiera reclamar sus derechos. Entonces ahí coincidimos pues en
categorización que se extiende dentro del marco de la criminalización de la pobreza. Y eso también lo estamos notando en la manera como proceden las capturas en la vida cotidiana de la policía. A la policía también le ejercen una presión, y la presión tiene que ver también con esas formas propuestas. Lo decía ahora, la conexión que tiene con el Plan Colombia es la misma formación norteamericana, y obviamente en relación con la formación, con la militarización de los judíos. Entonces esa vaina está conectada, y hay una economía que circula en torno a la guerra, una economía muy fuerte, global, que Adriana lo estaba advirtiendo. Entonces, hay una presión muy fuerte porque le están exigiendo a la policía resultados. No me importa cómo, resultados. Entrégueme capturas, entrégueme bajas, entrégueme, que fue lo que propició de fondo el aumento de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Uno, está la criminalización de la pobreza. Dos, como marco, como techo. Dos, estamos diciendo que hay una política estatal, el Estado tiene una política, ha hecho del falso positivo o de la generación de mentiras y la generación de especulaciones como una política de Estado. Es decir, atacar a la población, manipular los medios de información, crear noticias falsas, crear ataques de falsa bandera, crear todo un escenario de confusión, pero siempre anclada a identificar a los empobrecidos y a los organizados como los criminales. Y ahí simbólicamente también opera, porque funcionó de alguna forma el llamado por Twitter del Centro Democrático a que la gente de bien, es decir, esa pequeña élite de la que habló Adriana y de la que estás hablando, esa pequeña élite, ¿en qué consiste esa pequeña élite? Gente que tiene dinero. No importa cómo la consiguió, si fue a través del narcotráfico, si fue a través de robar el recurso público, no importa, es la gente bien, y a esos hay que proteger, y a esos entonces hay que alabar y hay que ensalzar. Entonces, criminalización de la pobreza, el falso positivo como política de Estado, o las ejecuciones extrajudiciales, o la política de Estado basada en la mentira, en el engaño y en la carga sobre la población en general, que incluye también una mirada sobre la población hiriente, humillante, una constante relación de humillación hacia el pueblo, en sus formas de hablar, en sus formas de expresarse, ya es pasado. Eso simbólicamente también va cargando, también es pesado. La forma como se expresan los políticos, la forma como hablan, el desconocimiento claro y tajante de la realidad del pueblo también. Tercero, una suerte de alianza entre criminalidad, empresa y Estado. Esa triada, esa élite, ustedes lo están diciendo, una élite, no es una élite criminal también. El narcotráfico, las mafias articuladas con la empresa y con el Estado, y ellos se apropiaron del aparato estatal y rediseñaron el Estado, la justicia y las fuerzas para su beneficio. Hay que ver en las manifestaciones cuál tiene la mayor protección. Los bancos. Los bancos tienen toda la protección. Y hace poco la mayor protección la tenían los centros comerciales de los hijos de Álvaro Uribe. Esa vaina es humillante para el pueblo. Es decir, es una fuerza de choque contundente que vulnera derechos. Ahora, la fuerza, hay parte de la fuerza que ya está reclamando recuperar el honor militar y la lealtad constitucional. Y hay un movimiento dentro de la fuerza que ya está cansado. Unos se retiran y otros se están organizando para reclamar transformaciones al interior de la fuerza pública. El movimiento por una reestructuración interna de la fuerza es muy fuerte, va creciendo. Ojalá el desmonte del ESMAD se logre, como tú lo decías, en México se logró el desmonte, como no recuerdo el nombre que le tienen allá. Y el recuperar el honor militar es una bandera, incluso de militares retirados que están agrupados en Veteranos por Colombia, por ejemplo, reclamando la recuperación del honor militar, el respeto, la ética, el cumplimiento de los derechos humanos y el debido respeto a la Constitución y las leyes. Porque militares están protegiendo una élite criminal anclada a las empresas y anclada al Estado, no al pueblo. Entonces creo que eso ya va quedando claro como idea. Entonces quería resaltar esas tres categorías. ¿Qué es lo que golpean directamente? Pues la democracia.
la democracia, una democracia fracturada, una democracia ficción, una democracia ficcionada. En realidad no hay posibilidades de... y la negociación del éxito de Liberación Nacional, que está suspendida, lo decía muy claro, 6 de sus 3 primeros puntos es la participación, es lo que el pueblo decide. Y la movilización lo que ha fortalecido también es la capacidad organizativa territorial, que va creciendo hacia la capacidad organizativa nacional. Tal vez sean las ciudades las que necesitemos aún más en las ciudades, fortalecer capacidad organizativa para poder elevar la lucha y bueno, ese proyecto de país que debemos construir plural. Hasta ahí dejaría, David. Muchas gracias, Alfonso. Pues, David, puedes abrir tu micrófono. Gracias, Juanita. Bueno, sobre esto que ahora se está planteando, bueno, sí me gustaría insistir en esta idea de la sevicia, o sea, de la crueldad, ¿no? Como un elemento, como un componente de la actuación policial, que como mencionaba yo en la intervención anterior, no está restringido, por supuesto, a lo que ocurre en Colombia. Esto mismo lo hemos observado en las recientes movilizaciones en Chile, ¿no? Esta disposición del cuerpo de carabineros a dispararle a la gente directamente o de manera deliberada apuntarles hacia los ojos, ¿no? O sea, con este mensaje muy fuerte de terror, de, bueno, si la gente que se movilice le va a pasar esto, ¿no? Y sin embargo, lo que observamos tanto en Chile como en Colombia es que se ha llegado a tal punto de las condiciones, o más bien de esta cancelación de las condiciones de posibilidad de reproducción social del futuro, que la gente está ya más allá de todos esos mecanismos de terror, pues dispuesta a salir a protestar a la calle, ¿no? Esto que veíamos en las imágenes de personas de todas las edades, de todas las perspectivas, ahí en el enfrentamiento, que pues digamos es una lucha por la vida, que como ya decía Alfonso en alguna de sus intervenciones, pues tuvo que ver también como con la profundización de este modelo, ¿no? Así como Chile ha sido el modelo del neoliberalismo, que ahora se revierte a partir de distintas movilizaciones y el reciente resultado de la constituyente. También como en el caso de Colombia es ese modelo de una sociedad que por las disputas por la tierra, la concentración de la tierra, por el paramilitarismo, por la contrainsurgencia, ha tenido ese recorrido, más todo esto que proviene del modelo neoliberal. Entonces, ahí es interesante pensar cómo, a pesar de toda esa brutalidad y de todo ese exceso de fuerza, que en verdad debería de estar por fuera de la ley y sancionarse y demás, pues la gente está movilizándose, ¿no? Y bueno, todo esto que también se refirió sobre recursos, ¿no? De tortura sexual, o sea que también eso no es casual, no es gratuito, no es, como se dice en el discurso gubernamental, resultado de la actuación puntual de manzanas podridas ni nada por el estilo, sino que sí son estrategias de terror para desmovilizar a la población. Bien, sobre lo que ocurre en esta símil que se hace entre Colombia e Israel, digamos, este tratamiento hacia poblaciones específicas, hay elementos de comparación, digamos, más allá de la intervención específica. Por ahí están los esfuerzos que han intentado como poner de relieve la colaboración en términos logísticos, en términos de entrenamientos, en términos de traslado de tecnologías desde lo que hace el Estado de Israel con la población palestina, con los drones, con las tecnologías de antropométricas, ¿no? De estar todo el tiempo vigilando a la población y cómo esto puede estarse ahí concretando. Y hay materiales específicos que dan cuenta de esa, digamos, esa asesoría o ese papel que cumple Israel de difundir ciertas doctrinas militares y también tecnologías de guerra, ¿no? Ahí hay el trabajo que hace este esfuerzo, el BDS, para denunciar esa colaboración, ¿no? que tiene lugar, y bueno, ya hay algunos materiales en ese sentido. Por supuesto, hay otra dimensión de esta problemática, que es esta idea de que
básicamente Colombia, y es por supuesto una metáfora, pues, y siempre pensar el Estado colombiano, no la población desde luego, funciona en la dinámica continental regional de América Latina como una suerte de Israel, ¿no? En la medida en que, digamos, funciona como este país que a partir del Plan Colombia y de toda la colaboración que hay entre Estados Unidos y Colombia, funge ese papel de entrenar policías, de entrenar ejércitos, de difundir estas doctrinas contrainsurgentes, y bueno, esa sería otra de las vías de colaboración. Entonces, bueno, voy a hacer lo mismo que hice hace un momento. Voy a compartir la presentación de imágenes y vamos a reproducir los audios de nuestra compañera Adriana. Entonces, vamos a hacer esto. A ver, primero. Mira, desde el sistema internacional es necesario también hoy abordar ese sistema internacional con un enfoque crítico, enunciando las limitaciones y las posibilidades que tiene. Primero, porque una característica de viejo tiempo ha sido la falta de coerción internacional para cumplir las decisiones, para hacerle cumplir a los estados ciertas decisiones. Y lo otro es que en la actualidad pues acudimos a un cambio de ese modelo que tenía una característica básicamente un mundo unipolar y hoy se puja hacia un mundo multipolar. Esos cambios nunca son pacíficos, tampoco están exentos de ciertos momentos de ruptura o momentos de tensión. Entonces, a la luz de eso, en el sistema internacional de los derechos humanos, respecto a Colombia, pasa algo muy parecido a como lo de Israel. No sé si Norteamérica va a asumir una actitud de protección tan fuerte y de frente como lo hace con el Estado de Israel, pero sí asume frente a Colombia una actitud siempre diplomática de canales con palabras generalmente preocupación, señalamos con preocupación, pero los efectos en el poder real y en los efectos de sanción, de justicia, no se logra en ese sistema internacional. Porque primero el país requiere y necesita un poder político comprometido con las mayorías sociales, con la justicia del pueblo, con la justicia social. Y ese cambio implica la importancia de tener un poder político para poderle dar el cambio a todas las instituciones que sostienen el régimen político que ahorita Alonso describió. Por tanto, un reto. Otro de los aspectos de la geopolítica es la actual configuración del trabajo. Entonces, como el trabajo en armas y esa conformación de esos ejércitos de reserva en el mundo, corporativización de la seguridad y de la protección, pero también esa mano de obra al servicio de esos grupos o de esos negocios ilícitos que forman sus ejércitos privados, y muchos varones dispuestos a asumir ese rol del trabajo, como una manera también ante la ausencia y precarización del trabajo tradicional, pues ahí hay una gran disposición de gente desempleada, como el capitalismo y el actual modelo los emplee, y esas falsas promesas de estos modelos que hoy también caen a raíz de la crisis y bueno, que lo agudiza la pandemia. Pues les agradezco sus intervenciones y muy interesantes. Entonces, la tercera parte de este conversatorio tenemos pensado abrir más la discusión con concretamente preguntas que Edison va a lanzar según lo escuchado, lo observado. Entonces, te cedo la palabra, Edison. Adelante. Muchas gracias, Juanita. Mira, ya pues tiene que ver con el caso específico de lo que nombraron tanto los compañeros como Adriana, en términos de las condiciones en las que estamos en este momento con la represión, digámoslo así, la represión con toda la fuerza, ¿sí? Policial, militar, sobre la población que se moviliza. Partamos del asunto de la frase de Gandhi sobre la violencia es el miedo a los ideales de los demás, ¿sí?
para ponernos en un espacio de poder pensar esto humanamente. Alfonso hablaba de la representación del otro en su primera intervención y la construcción de ese otro como un enemigo. Entonces, esa construcción del otro como enemigo o como monstruo, ¿sí? Deshumanizar la imagen del otro, entonces lo construye, le configura una imagen y esa imagen se sostiene en un relato mediático persistente, oficialmente aceptado. ¿Sí? Entonces, cristiano pagano de otro momento, civilizado salvaje, en la relación Europa, digámoslo así, estos territorios donde estamos. Recuerdo que por allá 2001, con lo de las Torres Gemelas, era ciudadanos occidentales y terroristas, ¿sí? Y ahorita aplica para nosotros es la gente de bien y los vándalos para referirse a las personas que mantenemos una posición de movilización frente a lo que nos pasa como sociedad y toda esta argumentación de injusticias que sostiene esta democracia, este gobierno y este Estado, así como lo explicaron nuestros invitados. Mi pregunta es si también, como Adriana, Alfonso, lo dicen sobre Colombia, que, bueno, tienen el poder gobierno, pero fuera de eso tienen los órganos de control, pero fuera de eso también tienen los militares y los policías a su servicio, como lo decía Adriana, para conservar el poder y defender esas minorías sociales que también, como lo planteaba Alfonso, no solamente son gente de bien en el sentido de que tienen negocios, que ya pues para nosotros dentro del neoliberalismo, para nosotros el neoliberalismo es criminal por la agresión que le hace a la vida humana, ¿sí? Y a, digámoslo así, al ambiente, a los entornos, pero además tienen negocios criminales en términos formales con esto de la corrupción y con esto del narcotráfico, que lamentablemente pues es un cáncer que padecemos como personas en Colombia y en Latinoamérica, pues como sociedades. Yo preguntaría, bueno, si hay tanto poder, si hay esa ostentación de poder tan fuerte, volviendo a la frase de Gandhi, bueno, entonces, ¿a qué le temen? ¿Cuál es el miedo? ¿Y por qué entonces les toca asumir lo que nosotros llamamos la sedicia? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa ahí con ese, se supone, ese poder tan fuerte, concentrado, tan avasallador como se nota? ¿Por qué actuar así como actúan? Si tienen el marco legal que les protege y si tienen todo. Y por el otro lado, preguntaría en lógica de las resistencias, eso, o sea, la gente, acá tanto en lo urbano como en lo rural, que nosotros conocemos pues que la historia rural de nuestros pueblos es muy diferente a cómo se vive en lo urbano. La gente en lo urbano y en lo rural le perdió miedo porque, o sea, también el miedo actuaba como enemigo de la movilización. En este momento la gente no tiene miedo. Se ha hablado también por diferentes personas y en diferentes conversaciones hemos hablado es que no queda otra. Ya no hay nada que perder. Si lo que había que perder era el miedo, pues entonces ya se está perdiendo. En esa, digámoslo así, dialéctica o en esa tensión de fuerzas encontradas, el papel del miedo. Esa sería pues mi pregunta central para nuestros tres compañeros en sala. Para los dos compañeros y a la compañera Adriana. Dejo ahí, Juanita. Espero me hayan escuchado.
Sí, te escuchamos muy bien, Edison. No sé quién quisiera empezar esta ronda de participaciones. Las varias preguntas y reflexiones que hace Edison claves. A nivel global, desde hace años se viene diciendo que la hiperconcentración de la riqueza está en el 1%. Y vimos cómo se fue hiperconcentrando de manera acelerada. El 20%, 10%, y ahora el 1%. Entonces todos los principios de año Oxfam presenta ese informe y es preocupante. ¿Y eso qué implica? Implica la desgracia de mucha gente. Y la desgracia de mucha gente que no se moviliza, no reclama cambios, no se mueve. Entonces estamos viendo esta explosión social, la estamos viendo en todo el mundo. Y la élite se angustia al punto de utilizar más la represión, obviamente, la guerra y la represión. Ahora, usted está viendo, tiene enfrente a una población que se está movilizando bajo las mismas reglas de juego del neoliberalismo, del liberalismo. Es decir, derecho, la libre expresión, la libre movilización, pero entonces ahí es cuando esas mismas reglas de juego empiezan a ser un problema para esas mismas élites que caminan sobre esas reglas de juego. Entonces, es necesario generar una pedagogía del terror. Y esa pedagogía del terror tiene varias formas. Es comunicativa, es simbólica, es directa a través del uso excesivo de la fuerza, pero usted no tiene un armado al frente, es decir, usted no tiene una insurgencia, usted no tiene un grupo con armas, usted tiene población. Y ahí la tienen difícil. Entonces, no tienen cómo generar como lo harían en el pasado, diciendo, no, esto es filtrado por las FARC, entonces hay que el despliegue total de armas de fuerza letal, porque hay que salvarlos. Ahí la están teniendo muy difícil y la población, pues, como le decía muy claro Edison, pues, nos fueron despojando de todo, del salario, de las tierras. Aquí en Colombia la concentración de la tierra es brutal. Nos fueron despojando, ahora nos están despojando desde el futuro. Es decir, ¿qué futuro tiene esta nueva generación que es la que está enfrentándose? Mujeres jóvenes y mujeres jóvenes que hagan parte también de un grupo étnico. Entonces, es más complejo. Hay una situación ya de cierre, de toque final, es decir, o cambiamos esto o nos morimos de hambre, es simple. Los niveles de angustia se van elevando porque es que usted no tiene absolutamente nada, usted no tiene opciones de nada, usted tiene que generarle una ruptura al Estado. Entonces, claro, usted se enfrenta a eso, se enfrenta a morirse de hambre, cualquiera de las dos, a la anulación de las posibilidades. Y aparte de eso, usted está, gracias a las redes sociales y gracias a las organizaciones populares que van tejiendo alianzas informativas y entonces invadimos las redes con información diversa, se pueden ir dando cuenta de que primero dinero sí hay formas, lo que pasa es que nos las niegan. Lo que hay es una gran, monumental y abismal injusticia, una injusticia que es necesaria transformar. Y como tenemos un mecanismo que es la democracia y la participación, pues accedemos a ella. Y claro, se presentarán brotes de enfrentamiento que buscará la institucionalidad bajo esa lógica simbólica de solo presentar esa parte para poder generar un terror en una población que ya sabe, ha sido muy solidaria con la movilización. Eso también es otro punto que hay que resaltar. ¿Qué está en juego? El poder. El poder, ellos saben, ese grupo político que ahorita lo mencionaba, Centro Democrático y sus redes en otros partidos, esa élite entre criminalidad, empresa y Estado, que son minoría, saben muy bien que van a perder el poder. Y eso hace que atice más la necesidad de generar un caos. En un principio, para que el presidente tal vez declarara la conmoción interior y han ido hasta ideas de generarle a través del Congreso 2 años más a la presidencia. Están sobreendeudando el país, están empeñando el país hasta el 2026 o más. Entonces, están en una preocupación excesiva y exagerada porque saben que pierden el poder. Y al perder el poder es posible también que se abran investigaciones, porque lo que decía Adriana es muy claro. A nivel internacional, eso de la neutralidad, eso es carreta. Eso, compañitos, entonces, ¿para qué sirve Naciones Unidas? Listo, vamos a dar cuenta histórica
pero los negocios y la inversión internacional siguen, todo sigue en el país. Y bueno, y dirán, bueno, qué pesar de ustedes, pobrecitos, estamos atentos a nivel internacional, pero eso en realidad no es efectivo. La gente en lo cotidiano no, chévere lo que hacen los comunicados, pero inclusive al presidente Iván Duque le llega una comunicación, claro, muy protocolaria de la CIDH, pidiéndole a él que le permita el ingreso de una comisión verificadora. No ha dado respuesta, no va a dar respuesta. Y lo mismo con los otros organismos internacionales. Entonces, listo, ese será un escenario que hay que dejar constancia histórica, pero si no hay voluntad política no hay nada, y si no hay gente movilizándose y presionando cambios no hay nada. Entonces, el punto está en las próximas elecciones del próximo año, y ojalá también se siga fortaleciendo la capacidad organizativa para crear o potenciar el movimiento y la movilización con agenda propia. El punto será también entonces las elecciones del próximo año. Dejaría hasta ahí. Gracias, Alfonso. Pues David, si tienes comentarios. Sí, primero voy a poner el otro audio de nuestra compañera Adriana. Y bueno, ahora yo también diré alguna otra cosa. Sí, por tanto, yo pienso que el comportamiento de las fuerzas militares de Colombia y ese odio al pueblo son muchos años de doctrina de un enemigo, o sea, una formación de un enemigo interno y un ejército que no puede estar a tono con su pueblo, sino con la élite de turno. No tiene ni siquiera un mandato de Estado, porque si tuviéramos unas fuerzas armadas respetuosas, constitucionales, siempre estarían bajo ese parámetro de los derechos que la Constitución ampara, pero están bajo su doctrina y bajo la doctrina de seguridad que es foránea, que no es construida desde la realidad colombiana, del pueblo colombiano, y no tiene ese fin de la protección de la vida y la integridad de las personas, sino por el contrario de ser un mecanismo de contención en sistemas, como lo enuncia al principio, neoliberales liberales, que lo que requieren es que tienen medidas antipopulares tan fuertes, necesitan definitivamente proteger el ejercicio de su poder, garantizar la estabilidad de las instituciones y garantizar que esas decisiones antipopulares pues no generen sublevaciones o cambios de poder a través de las insurrecciones. Entonces ahí vamos a ver el ciclo de estas élites conservándose en el poder e invirtiendo e ideologizando las fuerzas militares, porque por eso les digo que el sistema, lo más crítico que hay es pensar que la doctrina neoliberal, la neutralidad política, el liberalismo, la separación de poderes existe. Pienso que eso es una teoría que hay que revisar desde el lugar donde hemos pensado esa construcción de poder real. Digamos, creo que ya tanto Alfonso como Adriana han estado estableciendo como algunos elementos que son muy importantes para considerar respecto a lo que está ocurriendo en la coyuntura actual, o sea, esta tenacidad que también tiene otro significado en Colombia, ¿no? Esa tenacidad del pueblo colombiano por imaginarse siempre alternativas a pesar de tantos años de guerra, de violencia, ¿no? Esa terquedad de seguir movilizándose y también incorporando a otros sectores, que es algo que entiendo ha sido muy característico de estas últimas movilizaciones, o sea, toda esta gente que utilizando otro colombianismo, ya el rebusque, o sea, como las estrategias de supervivencia están siendo, digamos, asediadas por el modelo neoliberal y entonces la gente sale a las calles a movilizarse, ¿no? Entonces yo diría, aprovechando esta lámina que estoy poniendo, esto es un diagrama que apareció en un número de una revista a la cual damos seguimiento en otro espacio donde yo también estoy, en el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Es una revista que se llama Military Review, que es del Ejército de Estados Unidos, y esto era como una previsión que se hacía respecto a Colombia, cómo la pandemia podía ser utilizada para atacar a distintos grupos, esto que ellos dicen en la jerga, imagínense, de la jerarquía militar de Estados Unidos como organizaciones criminales transnacionales, y ahí incluían, entre otros, a la insurgencia colombiana, y entonces, bueno, pensaban como
la pandemia era un momento en el cual podían, a partir de estas condiciones inéditas para el control de la población civil, avanzar en esa agenda contrainsurgente. Y bueno, incluso por eso está señalado acá el año 2020 como una ventana de oportunidad, con las variables de las estrategias militares, las pandemias y bueno, la participación de estos grupos. Y bueno, lo que podemos observar, este texto apareció incluso antes de este ciclo de movilizaciones, que bueno, que en verdad hay cosas que se salen del plan, o sea, hay cosas que están previstas de cierta manera. Se pensó que la pandemia era como este momento en el cual, después de un ciclo de movilizaciones muy álgido en América Latina y el Caribe, con el proceso chileno, con el proceso ecuatoriano, con lo que había estado pasando también en México con el movimiento feminista, ¿no? O sea, que era como el momento en el cual se podía como, digamos, apaciguar esa insurrección que ha tenido, pues, como digo, distintas vertientes. Y lo que observamos es que no, o sea, que a pesar de que todo estaba dado para, digamos, afirmar el control de la población y el disciplinamiento social, vemos que no, que se está saliendo del guión lo que está ocurriendo en distintos países de América Latina y el Caribe, y creo que esto es algo que también debemos considerar, o sea, que en verdad se ha vuelto en una ventana de oportunidad para el movimiento social, para, digamos, esta lucha frontal contra el neoliberalismo, contra el autoritarismo, contra la represión. Yo de momento lo dejaré por ahí, creo que ya han dado suficientes elementos y podemos avanzar, compañeras, compañeros. Pues gracias por sus participaciones y también a Edison por lanzar estas preguntas para la discusión. Juanita, Sí. tenemos el audio de Adriana, el último, que de pronto ahorita no quedó bien, pero ya lo tenemos. No sé si David lo quiera replicar. Gracias, Edison. David, ¿puedes compartirnos el audio? Sí, claro. Y bueno, disculpen, saben que de por sí el entorno virtual es bien complicado y luego en distintos países y demás, pues es más difícil. Entonces vamos a poner el audio de nuestra compañera Adriana. Bueno, compartiendo la experiencia concreta del desplazamiento de élite que se sufrió aquí en Venezuela en 1999, pienso que las derechas temen profundamente a perder esa administración del Estado que también les genera parte de la acumulación de su riqueza. No solo el poder, sino también el poder sobre la administración de los recursos colectivos, que en últimas son sus formas de acumulación. Aquí al perder esa forma de acumulación privilegiada, que era basarse en la renta petrolera, más todos los beneficios que tenían con los negocios norteamericanos, es decir, emplear el Estado para mantener su estatus, yo pienso que ese es un temor muy fuerte, y pensar que hay una venganza de clase, porque si ustedes ven todo lo que carga la derecha frente al pueblo movilizado es presentarlo como un lumpen terrorífico que va a venir como hordas a asesinar a la gente de bien ciudadana, que como les digo, en esa construcción del ciudadano liberal, bueno, que no protesta, que está acorde con el contrato social, que se ciña las normas, que no hay ningún análisis de clase en esa teoría, entonces ese es el ciudadano que señala que es el despropósito, el que va a venir la barbarie, y no que la barbarie son ellos, ¿no? Bueno, y reitero, el uso de la fuerza, los estados deben usar la fuerza, o sea, tienen esa titularidad. Y si acudimos como le digo, al atributo del poder, que también es una parte de la legitimidad, que la institucionalidad sea quien ejerza el uso exclusivo de la fuerza, es el ideal, pero con los principios de protección a las mayorías, tampoco principios neutrales, porque ahí está el problema. Ahí está el problema cuando pensamos que el Estado es neutro políticamente. Entonces, la protección de todas y de todos los ciudadanos, sí, pero siempre teniendo en cuenta la perspectiva de clase, la proporcionalidad, la perspectiva étnica, racial y obviamente la perspectiva de género para esa protección. Finalmente, pensar en unas fuerzas armadas al servicio de las mayorías sociales, de la protección y de la vida, implica, además de iniciar un proceso de pensar unas sociedades desmilitarizadas,
pensar un Estado fuertes en el uso exclusivo de la fuerza y excepcionalmente, o sea, utilizar ese uso de la fuerza de manera excepcional, siempre en aras de la protección de los intereses de las mayorías sociales, es darle todo el vuelco, tanto a su fundamento como a todo el manual de entrenamiento. Hola. Hola Carla, adelante, te escuchamos. Gracias. Bueno, yo tenía dos preguntas, un poco como el papel, ¿cómo ven ustedes el papel, pues, de la economía ilegal con todo el tráfico de drogas y eso? ¿Qué papel juega en esto? Y también la pregunta a Alfonso, habló sobre una estrategia de generación de zozobra. Entonces, me gustaría saber cómo a qué se refiere con eso. Y dijo que era física y simbólica, entonces más o menos como cómo él está viendo que funciona y desde dónde se está implementando, etcétera. Gracias. El tema de la zozobra, nosotros le llamamos pedagogía del terror. Es decir, coloquialmente en Colombia le decimos, claro, aplicarle tal dimensión de fuerza simbólica y real para garantizarle el aprendizaje a quien se le aplica la fuerza, que calladito es mejor, como dicen las abuelas acá. Mijito, calladito es mejor. ¿Para qué se va a arriesgar? ¿Para qué se va a exponer? Deje eso así. Y esa aplicación de fuerza en Colombia ha sido constante, con la eliminación física y ahora la imposibilidad de que se hable de los problemas, porque los micrófonos de los grandes medios están puestos en los mismos de siempre. Esto se ha logrado conocer es gracias a las redes, a las emisiones en vivo que hacen los muchachos. Un celular hoy es un arma contundente y así lo estima la misma policía y el mismo SMAT, porque no solamente los agreden, sino que les roban los celulares. Eso se me olvidó decirlo ahora. Se convirtió en una tendencia. Ellos les roban, no es otra, es un hurto, porque no aparece en ningún lado. Se los quitan y desaparecen. Claro, me imagino que es lógico, revisarán sus redes, revisarán sus contactos, revisarán sus conversaciones, revisarán absolutamente todo, pero les roban sus celulares. Bien, lo simbólico va en varios sentidos. La apropiación del lenguaje en la creación del enemigo y también en la generación del miedo. Pongo un caso específico. Cuando empezaron, apenas llevábamos, nosotros en 23 días de paro, digamos que estábamos en la primera semana, inmediatamente la comunicación pública, lo que se repetía reiteradamente es, bueno, Colombia es de los países que más atrás van en la vacunación, va en un porcentaje sumamente bajo, que ese es otro problema serio, la vacunación contra el COVID, y tenemos un alto porcentaje de COVID. Entonces, el COVID se va a aumentar y se va a disparar por las movilizaciones. No porque el transporte público nuestro vamos sobre llenos en el transporte público, no porque toca ir a trabajar, no por nada, no, solo las movilizaciones. Es por las movilizaciones que va a aumentar el COVID, va a morir mucha gente, qué pesar, qué tristeza. Dos, entonces dijeron, ya no podemos llevar las vacunas a los regímenes por las movilizaciones. Son tan perversos esos señores y señoras que se movilizan, que vean, nos van a dejar sin vacunas. Tres, nos vamos a quedar desabastecidos, vamos a quedar sin alimentos. Es la misma estrategia que utilizaron en Venezuela. Ya en algunas regiones efectivamente empieza a desabastecerse, pero no porque en realidad se esté desabasteciendo. Es una estrategia. Los mismos transportadores que también están unidos al paro lo han manifestado. La comida llega, los supers llegan. Lo que pasa es que se están embodegando en algunas zonas para poder generar una especulación y también miedo y zozobra. ¿Cómo se comunica eso? La llegada de los indígenas se comunica como una tragedia, no como una expresión de la cultura, no como una expresión de la democracia. Se comunica como una tragedia profunda. Los MISAC, una de las comunidades étnicas de Colombia, en su proceso de liberación y de autodeterminación, decidieron tumbar de algunos lugares sagrados para ellos las estatuas que estaban allí de los colonizadores. También hace parte de estas movilizaciones. Las tumbaron, y ¿cómo presentan? Como unos vándalos que están tumbando el patrimonio cultural. Entonces yo digo, ¿cómo le llama patrimonio cultural a un genocida?
a Belalcázar, un genocida, un criminal que violaba las mujeres indígenas, aniquilaban, cortaban cabezas, tenían una sevicia. Esa sevicia es la que estamos viendo ahora. Sevicia en términos de ensañamiento, con el dolor, con martirizar, con el cuerpo del otro que considero enemigo. Porque lo deshumanizo, ese es el proceso de formación que tienen los militares. El otro no es un ser humano. El otro es un objeto digno de destruir porque está afeando la ciudad, porque está malogrando la sociedad. Eso es lo que hay que deconstruir, como decía Adriana. Y todos esos simbólicos. Y cuando uno ve los medios masivos de comunicación, eso da tristeza. La manera como presentan las noticias es una vulgaridad. Como presentan Colombia en estado de alerta, Colombia en amenaza. Esos son los titulares. Colombia amenazada. ¿Amenazada de quién? ¿Amenazada de qué? ¿Del pueblo? ¿Del pueblo que se está manifestando? ¿O amenazada por las políticas neoliberales que lo tienen empobrecido? ¿Cuál de las dos? Y cuando es simbólico escuchar y ver cuando CNN le hace la entrevista al señor expresidente Álvaro Uribe, y la manera como Uribe lo calla, es decir, la prensa solo puede hacer preguntas, lo calla de manera agresiva. O sea, esta vaina no tiene respeto alguno. Es decir, solo se puede hablar de lo que ellos quieren escuchar y solo se puede preguntar de lo que ellos quieren que preguntemos. Y no es así. El pueblo se ha organizado, el pueblo se ha levantado, el pueblo se sigue estructurando y organizando. Entonces, a eso me refiero con todas esas manifestaciones y pueden ser más. El tema del cuerpo, el tema de las limitantes, el tema de las restricciones a la movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, dejo por ahí, pero es eso, esa sumatoria de ejercicios pedagógicos, llamaríamos, de la brutalidad, de tal forma que usted con el tiempo dice, no, yo para qué, pues, ¿para qué me sigo exponiendo? El problema es que eso, o igual me muero de hambre o por la exclusión social. Entonces, ahí dejo. Resalto, sí, que hay propuestas de cambio, propuestas de transformación, y que vienen emergiendo entonces la necesidad de articular la articulación de agendas populares, y eso es fascinante, maravilloso, y estamos seguros que el poder lo pierde ese sector de la derecha en las próximas elecciones. Dejo hasta ahí. Gracias, Alfonso. Pues, no sé, David, Edison, si quieren tomar la palabra. Esto ya se está acercando al final. Y bueno, la pregunta era muy concreta para Alfonso. No sé si quieren participar sobre esto, hacer un cierre o cómo podríamos continuar. Sí. Adelante, Edison. Quería decir dos cosas. Primero, esperar que ojalá no hayan más víctimas, esperar que sea un poquito sensato por parte de las fuerzas, en este caso de las fuerzas del gobierno, de las fuerzas militares, de las fuerzas policiales, en términos de hasta dónde, cuáles son sus límites. Ojalá los recuerden, si es que tienen límites. Esperar la intervención, aunque no me gusta esto de que haya intervención internacional por ser un Estado soberano, pero parece que según cómo están las cosas, no va a quedar otra, y esperar las cortes internacionales, sus pronunciamientos. También esperar, según el senador Gustavo Bolívar, queda confirmada que habrá moción de censura para el ministro de Defensa. Me gustaría si de pronto Alfonso, nuestro abogado, nos puede contar en qué consiste una moción de censura para las personas de pronto que no están familiarizadas con nuestra Constitución colombiana. Y creo que va a ser el lunes en el Congreso, y depende de eso, pues también está un logro o no logro para la movilización, la que en este momento está en las calles. Yo sigo pues con esperanza de los cambios, pero también con muchas frustraciones, con mucha indignación por el tipo de sociedad que tenemos. Y hay un comentario también concluyente de Adriana, que sería bueno que David lo pusiera ya como para el cierre, pero sí me gustaría, si es posible, darle
unos segunditos a Alfonso que nos explique esto, en qué consiste la moción de censura. Entonces pongo el audio de Adriana y luego le damos la palabra a Alfonso. Es el audio con el cual finaliza la intervención de Adriana. Adelante. Bueno, yo creo que acudimos en este momento en Colombia, para mí, a un momento inédito de levantamiento popular, donde se incrementa el uso de la fuerza justo porque son más voces las que se escuchan, muchas voces de diversos colores, voces de diferentes procedencias, orgánicos, no orgánicos. O sea, es un pueblo de todo el país, de todos los rincones del país, que se ha hecho visible, que quiere contribuir a la refundación de una nación, a una patria bonita, a la patria de los derechos, a una patria que cuide la vida después de tantos años de guerra. Esa anunciación de futuro, esa anunciación de otro proyecto de esperanza es, digamos, algo que estos jóvenes y toda la sociedad está gritando muchísimo, a todas las voces. Por tanto, el uso desmedido de la fuerza corresponde a esa magnitud del levantamiento, porque se desborda, cae en desespero, no saben qué manual aplicar para algo inédito que no está escrito y que venían de otro relato, de ese enemigo irregular, de ese enemigo que era la causa de todos los problemas del país. Yo pienso que es una gran oportunidad de pensar en todo la refundación de la nación. La refundación de la nación implica refundar los principios de las fuerzas militares y pensar en unas fuerzas militares y policiales al servicio, como he insistido, de las mayorías de las sociales, del cuidado de la vida, de la integridad de los y las ciudadanas, de todo, del pueblo colombiano. Es un pueblo multicolor. Muchas gracias. Finalmente, pensar en... Listo, este era el audio de Adriana. Entonces vamos con la consulta que le hace o la pregunta que le hace Edison a Alfonso. Adelante, Alfonso. Espérate que me enredé aquí tratando de... Ya. Ahora sí. Me he enredado aquí con el teclado. Bien, la pregunta que hace Edison es, a ver, hay una figura dentro de la Constitución que permite a los congresistas hacerles, llamémoslo, no un juicio, un llamado político a rendir cuentas sobre la actuación o no actuación. Recuerden que el sector público es responsable por hacer, por no hacer, y los ministros están adscritos al Ejecutivo. Entonces, son extensiones del Ejecutivo, es decir, del presidente. Entonces, son llamados por el Senado, por la Cámara, para que rindan cuentas sobre algo específico. Y si se supone, tienen tiempo para responder, y si encuentran responsabilidad, pues deciden sobre si sigue o no sigue en el cargo. Por ahora no ha funcionado ninguna moción de censura en el país. Lo han intentado, toman del pelo, como decimos coloquialmente y vulgarmente, maman gallo, pues, les vale nada, porque tienen una desfachatez, y los funcionarios públicos del gobierno tienen una desfachatez impresionante y un cinismo puro y duro. Se la creen, ¿no? Entonces les parece, pueden hablar en contra del pueblo, pueden decir lo que sean y como que nada les va a pasar. Este escenario es distinto, tal vez no lo están leyendo. Y va a repercutir en las, como le decía ahora, no solo en las elecciones presidenciales, sino en las elecciones de Congreso del próximo año. Eso es seguro, va a repercutir allí, en esas clientelas políticas. Y en esencia es una figura que tiene la Constitución para hacerle pedir cuentas, que el Congreso le pida cuentas a los ministros, a funcionarios anclados al Ejecutivo, para que se considere si siguen o no siguen en el cargo por sus acciones u omisiones. Eso sería. Gracias, Alfonso. David, ¿tienes alguna participación? Adelante. Pues ya es el cierre. Agradecerles a Alfonso, Edison, a Adriana, a nuestras compañeras que se conectaron también del curso, Julia y Carla, por supuesto a Juanita por hacernos el favor de moderar, de conducir la sesión del día de hoy. Por supuesto que este tema pues se vincula con muchos otros. Yo creo que el tema de la, como decía, de la militarización, de la brutalidad policial es algo que está ocurriendo en distintos lugares de América Latina y el Caribe. Incluso aquí en México, bueno, ha habido toda una discusión también en torno a esta problemática de la represión policíaca. Aquí también hubo
casos recientes de mujeres que fueron violadas, torturadas sexualmente en oficinas de la policía, mucho acoso. Entonces, bueno, estamos, digamos, en ese sentido, sería, por supuesto, válido lo que han estado planteando respecto a ese papel que cumple ahora la policía bueno, que siempre lo ha cumplido, pero que ahora se refuerza, de salvaguardar los intereses de las clases propietarias, de las clases dirigentes, y bueno, siempre con esta enorme tarea pendiente que tiene que ver con que las policías en muchos contextos de América Latina y el Caribe, pues también son personas que, me refiero tanto a varones como mujeres, personas que provienen de los sectores populares, ¿no? Entonces, esto es algo que también hay que pensar, como esos mecanismos de ascenso social que se establecen a partir de reprimir a los que son iguales a estos sectores de la policía, pues está teniendo lugar en nuestra región, ¿no? Y por supuesto, bueno, habrá que avanzar ahí en ese ámbito. Y en otra cosa que me gustaría aportar, o bueno, como reflexionar para el cierre, es como, así como se han, digamos, perfeccionado los mecanismos de control, de represión, incluso la tecnología de estos cuerpos represivos, también hay una respuesta desde los sectores organizados, ¿no? Y bueno, es esto que hemos visto generalizarse, aparecer con esto de la primera línea, que ya lo habíamos observado, por supuesto, en Chile, que lo estamos observando también en México y en Colombia, como también hay un aprendizaje de los sectores organizados para poder establecer unas condiciones que busquen justamente salvaguardar, cuidar a parte de la población que se moviliza, ¿no? Entonces, bueno, yo cerraría con eso, y en todo caso, bueno, si tú, Edison, quieres agregar algo, lo puedes hacer, y continuaremos con estos conversatorios, al menos la próxima semana. Ya les estaremos avisando a través de este Facebook Se Puede Vivir Resistiendo Conversatorios, el cartel, el afiche, con las personas que nos van a acompañar. Eso. Muchas gracias a ti, David, a Juanita, a la escuela. Muchas gracias a la UNAM, que facilita estos conversatorios en lógica de hermanamiento, de poder escucharnos, de darle voz a este tipo de problemáticas que, si no es por estos medios, por las redes, porque hay una academia que es mínima, muy comprometida con tratar de mostrar las cosas que están pasando en nuestras sociedades latinoamericanas. Y claro, a la expectativa del próximo encuentro, esperemos sea también como este, de mucho aprendizaje. Muchas gracias a ustedes dos, y a Adriana y a Alfonso, que nos acompañaron, y a todas las personas que pudieron escucharnos.